Durante siglos, el ser humano ha demostrado una obsesión constante por dejar constancia de su existencia. Hemos escrito en piedra, en arcilla, en pergaminos, en pieles de animales, en papel. Hemos enterrado mensajes en tumbas, los hemos escondido en templos, los hemos cifrado para que solo unos pocos pudieran entenderlos. Y, con el tiempo, casi siempre hemos logrado leerlos. Lenguas consideradas muertas han vuelto a hablar. Escrituras olvidadas han sido reconstruidas símbolo a símbolo. Civilizaciones enteras han resucitado gracias a unas pocas líneas grabadas en un muro. Pero existe un libro que rompe esa regla. Un libro que no está destruido. Un libro que no está incompleto. Un libro que no está en ruinas. Un libro perfectamente conservado. Y completamente ilegible. Ese libro existe. Es real. Está documentado, fechado, estudiado y custodiado. No pertenece a ninguna leyenda ni a ninguna novela de ficción. Está guardado en una biblioteca universitaria, accesible a investigadores de todo el mundo. Y, aún así, nadie ha sido capaz de entenderlo. Ese libro se conoce como el manuscrito Voynich. Bienvenido a Memorias Nocturnas. El lugar donde exploramos historias reales que desafían la lógica, la historia y el conocimiento humano. Historias que no se resuelven con una búsqueda rápida. Misterios que siguen abiertos, incluso en pleno siglo XXI. La historia de hoy no es la de un crimen, ni la de una desaparición física. Es la historia de un fracaso colectivo. El fracaso de la humanidad para comprender algo que fue creado por otra mente humana. Todo lo que sabemos del manuscrito Voynich comienza con una certeza inquietante, fue escrito a principios del siglo XV. No es una suposición. No es una estimación vaga. Es un dato científico confirmado mediante análisis de carbono 14 realizados en el pergamino. Eso significa que alguien, hace más de 500 años, se sentó a escribir este libro. Página tras página. Línea tras línea. Sin errores visibles. Sin correcciones. Con una fluidez que indica que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El manuscrito original constaba, probablemente, de más de 270 páginas. Hoy se conservan unas 240. Está encuadernado, dividido en secciones, con un orden claro. No es un cuaderno improvisado. Es una obra completa. Y desde la primera página queda claro que no se parece a nada conocido. El texto está escrito con un alfabeto completamente desconocido. Entre 20 y 30 caracteres diferentes se repiten a lo largo del libro. No coinciden con ningún sistema de escritura europeo, asiático o africano. No son símbolos alquímicos clásicos. No son letras deformadas. No encajan en ninguna familia lingüística conocida. Pero hay algo aún más perturbador, el texto tiene estructura. Las palabras no aparecen al azar. Algunas se repiten constantemente. Otras solo aparecen en determinadas secciones. Hay patrones que recuerdan a prefijos y sufijos. Hay reglas internas. Todo indica que no es una simple cadena de símbolos sin sentido. Si fuera un engaño, sería el engaño más sofisticado jamás creado en la Edad Media. Durante siglos, el manuscrito permaneció oculto. Cambió de mano sin llamar demasiado la atención. Hasta que, a principios del siglo XX, reaparece de forma definitiva en la historia moderna. En 1912, un comerciante de libros antiguos llamado Wilfred Voynich adquiere el manuscrito en una colección privada en Italia. Voynich no tarda en darse cuenta de que tiene algo extraordinario entre manos. No sabe qué es, pero sabe que no es normal. Desde ese momento, su vida queda marcada por el libro. Voynich envía copias del manuscrito a expertos de todo el mundo. Lingüistas, historiadores, criptógrafos, académicos. Nadie logra leerlo. Nadie reconoce el idioma.
Nadie puede explicar los dibujos. Pero cada intento fallido aumenta su fama. A medida que el manuscrito se estudia con más detalle, comienzan a identificarse secciones diferenciadas. Una parte parece botánica, páginas llenas de plantas dibujadas con un nivel de detalle sorprendente. El problema es que ninguna de esas plantas existe. No corresponden a ninguna especie conocida. Otras secciones parecen astronómicas. Diagramas circulares, estrellas, constelaciones, fases lunares. Pero los sistemas representados no coinciden con la astronomía medieval conocida. Luego está la parte más inquietante, figuras humanas, casi siempre femeninas, desnudas, sumergidas en líquidos verdes, conectadas por tubos, canales y estructuras extrañas. No parecen escenas eróticas. Tampoco médicas en el sentido moderno. Parecen rituales, procesos, algo funcional, pero incomprensible. Y siempre, acompañándolo todo, el texto ilegible. Con el paso de las décadas, el manuscrito Voynich se convierte en una obsesión para la comunidad científica. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, los mejores criptógrafos del mundo logran descifrar códigos militares complejísimos. Sistemas diseñados específicamente para ser irrompibles. Pero el Voynich permanece intacto. Ni una frase. Ni una palabra traducida con certeza. Nada. Aquí es donde el misterio deja de ser histórico y se vuelve psicológico. Porque el manuscrito no se resiste por estar dañado o incompleto. Se resiste porque no lo entendemos. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Y si el problema no es el libro, sino nosotros? A medida que el manuscrito Voynich comenzaba a circular entre expertos, surgió una necesidad casi desesperada por ponerle un nombre a su autor. La historia nos ha enseñado que cuando algo no se puede explicar, intentamos domesticarlo atribuyéndolo a una figura conocida. Y así, el Voynich empezó a llenarse de candidatos. Uno de los primeros nombres en aparecer fue el de Roger Bacon, un fraile franciscano del siglo XIII, adelantado a su tiempo, interesado en la ciencia, la alquimia y los lenguajes cifrados. Durante años, muchos creyeron que el manuscrito podía ser obra suya. Bacon tenía el perfil perfecto, sabio, excéntrico, perseguido por sus ideas, capaz de ocultar conocimiento en códigos. El problema era el tiempo. Roger Bacon murió más de 100 años antes de que el pergamino del Voynich fuera creado. La ciencia moderna lo descartó sin margen de duda. No encajaba. Entonces apareció otra figura aún más sugerente, John Dee. Astrónomo, matemático, ocultista y consejero personal de la reina Isabel I de Inglaterra. Dee era conocido por sus estudios esotéricos, por intentar comunicarse con ángeles, por escribir en lenguajes simbólicos. Se llegó a creer que había vendido el manuscrito al emperador Rodolfo II de Bohemia, un hombre obsesionado con lo oculto. La historia era atractiva. Casi perfecta. Pero nuevamente, las fechas no cuadraban del todo. Dee pudo poseer el libro, pero no lo escribió. El Voynich seguía sin autor. Con cada teoría descartada, el misterio se hacía más grande. Y más incómodo. Durante décadas, los intentos de descifrado se multiplicaron. Se probaron todos los idiomas conocidos de la época medieval. Latín cifrado. Hebreo modificado. Lenguas romances ocultas. Ninguna funcionó. Se intentaron sustituciones simples, cifrados por desplazamiento, claves múltiples. Fracaso tras fracaso. Lo inquietante no era solo que nadie pudiera leerlo. Era que cada intento serio confirmaba que el texto tenía sentido interno. Las palabras más frecuentes aparecían donde uno esperaría palabras comunes como y, el, de. Algunas secuencias solo aparecían al inicio de párrafos. Otras nunca aparecían juntas. El texto obedecía reglas. No era ruido.
En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, el manuscrito llegó a manos de criptógrafos que habían roto códigos militares considerados imposibles. Personas que descifraron mensajes enemigos capaces de cambiar el rumbo de una guerra. El Voynich los derrotó a todos. Uno de ellos llegó a escribir algo inquietante en sus notas personales. Esto no está cifrado como nada que hayamos visto. Es como si el lenguaje mismo fuera extraño. Con el tiempo, surgió una teoría aún más perturbadora, la del lenguaje artificial. La idea de que el manuscrito no está escrito en un idioma natural, sino en uno creado deliberadamente. Un sistema lingüístico completo, inventado desde cero. Si eso fuera cierto, el autor no solo habría creado un libro, sino un idioma entero funcional, coherente y estable, siglos antes de que la lingüística moderna existiera. Pero incluso esa teoría tiene grietas. Crear un idioma artificial completo no explica por qué nadie ha logrado encontrar ni una sola referencia externa, ni una sola pista, ni un solo documento similar. No hay restos. No hay continuidad. Solo este libro. Y entonces aparece la hipótesis más incómoda de todas. La que nadie quiere aceptar. La posibilidad de que el manuscrito Voynich sea un engaño. Pero no un engaño cualquiera. Un engaño tan bien construido que ha resistido 500 años de análisis científico. Según esta teoría, alguien habría creado el libro para venderlo como un objeto de valor incalculable, lleno de símbolos misteriosos y conocimiento falso. El problema es que, en el siglo XV, no existía el conocimiento estadístico necesario para simular un lenguaje con tanta precisión. Nadie sabía cómo parece un idioma a nivel matemático. Y sin embargo, el Voynich lo hace. Además, ¿para quién sería el engaño? ¿Quién pagaría tanto por un libro incomprensible? ¿Y por qué invertir años en algo así sin cometer errores visibles? El manuscrito no parece apresurado. No parece improvisado. Parece escrito con convicción. A finales del siglo XX, el libro termina en la Universidad de Yale. Allí es estudiado con nuevas tecnologías. Se analiza la tinta, el pergamino, la secuencia de escritura. Todo apunta a una creación auténtica, humana, medieval. Nada indica falsificación moderna. Y aún así, seguimos sin entenderlo. En los últimos años, la inteligencia artificial ha entrado en escena. Algoritmos avanzados han examinado el texto buscando patrones, estructuras profundas, relaciones ocultas. Han confirmado lo que ya se sospechaba, el manuscrito sigue leyes internas complejas, propias de un sistema lingüístico real. Pero tampoco la máquina ha podido traducirlo. Ni humanos. Ni expertos. Ni ordenadores. Aquí el misterio se vuelve más profundo. Porque ya no se trata solo de qué dice el libro. Se trata de que perdimos. El manuscrito Voynich es la prueba de que algo fue pensado, escrito y entendido, y luego olvidado por completo. Como si una parte del conocimiento humano hubiera sido borrada del mapa. Y quizá esa sea la razón por la que nos incomoda tanto. Porque nos recuerda que el progreso no es una línea recta. Que la historia no siempre avanza. Que también retrocede. Con el paso del tiempo, el manuscrito Voynich dejó de ser solo un problema lingüístico y se convirtió en algo más profundo, una obsesión. No una obsesión colectiva abstracta, sino una cadena de obsesiones individuales. Personas que dedicaron años, décadas enteras de su vida, a intentar romper el silencio de esas páginas. Algunos lo hicieron en universidades. Otros, en sótanos, bibliotecas privadas, habitaciones llenas de papeles y anotaciones. El Voynich empezó a atraer a un tipo muy concreto de mente, personas incapaces de aceptar que algo pudiera resistirse para siempre. Uno de los aspectos más inquietantes del manuscrito es que nunca parece estar completamente cerrado. Siempre da la sensación de que está a punto de ceder.
Como si el siguiente intento, el próximo método, la nueva tecnología, fueran a ser suficientes. Y esa ilusión ha mantenido viva la obsesión durante generaciones. A finales del siglo XX, los estudios estadísticos del texto alcanzaron un nivel sin precedentes. Se comparó el Voynich con cientos de idiomas reales y artificiales. Se midió la frecuencia de palabras, la distribución de caracteres, la repetición de patrones. El resultado fue desconcertante, el manuscrito se comporta como un lenguaje natural, pero no coincide con ninguno. No es latín cifrado. No es una lengua semítica. No es una lengua asiática. No es una mezcla conocida. Es algo que funciona como un idioma, pero que no pertenece a ninguna familia lingüística registrada. Algunos investigadores comenzaron a sugerir que el Voynich podría ser un texto fonético escrito con un sistema gráfico desconocido. Otros propusieron que se trataba de un idioma hablado que nunca fue escrito en ningún otro lugar. Un lenguaje condenado a existir una sola vez, en un único libro. La idea es inquietante, pero posible. A lo largo de la historia han existido cientos de lenguas que desaparecieron sin dejar rastro. El manuscrito Voynich podría ser el último vestigio de una de ellas. Sin embargo, esta teoría plantea un problema difícil de ignorar, el nivel de complejidad del libro. No es un texto simple. Está dividido en secciones temáticas. Botánica, astronomía, biología, diagramas circulares, páginas desplegables. No parece el trabajo aislado de una comunidad pequeña y primitiva. Parece el producto de alguien con formación, tiempo y un propósito claro. Entonces surge otra hipótesis aún más inquietante, que el Voynich sea un libro de conocimiento interno, destinado solo a una persona o a un grupo extremadamente reducido. Un texto que no estaba pensado para ser difundido ni comprendido por otros. Un lenguaje privado. Pero incluso los lenguajes privados necesitan consistencia, y el Voynich la tiene. Demasiada. En este punto, algunos investigadores comenzaron a abandonar el terreno académico y a adentrarse en lo psicológico. Porque el manuscrito no solo resiste la traducción, también provoca una reacción emocional muy concreta, frustración, atracción, inquietud. Hay testimonios de personas que trabajaron durante años en el Voynich y acabaron abandonándolo agotadas, convencidas de que el libro se defendía. No en un sentido sobrenatural, sino intelectual. Como si cada avance aparente condujera a un callejón sin salida. Y aquí aparece una de las teorías más perturbadoras, la de que el manuscrito Voynich no está cifrado, sino que está escrito de una forma que no estamos preparados para entender. No porque sea imposible, sino porque parte de supuestos que no compartimos. Algunos lingüistas han sugerido que podría tratarse de un sistema basado en asociaciones visuales, no fonéticas. Otros han planteado que podría estar relacionado con conocimientos médicos o naturales completamente ajenos a nuestra tradición científica. Y luego están las teorías que cruzan una línea más oscura. Hay quien ha sugerido que el Voynich podría ser un intento fallido de registrar conocimiento a través de estados alterados de conciencia. Que las ilustraciones, los diagramas, las figuras humanas, no representen objetos reales, sino procesos internos. Sensaciones, visiones, estados mentales. No hay pruebas de esto. Pero tampoco hay pruebas de lo contrario. En los últimos años, la inteligencia artificial volvió a encender la esperanza. Modelos avanzados analizaron el texto en busca de estructuras profundas. Algunos algoritmos detectaron similitudes con lenguas naturales desaparecidas. Otros propusieron posibles claves fonéticas. Pero todas las traducciones generadas fueron inconsistentes. Frágiles. Imposibles de verificar. El Voynich sigue intacto. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Y si el manuscrito no fue escrito para nosotros? No en el sentido fantástico. No como un mensaje extraterrestre.
sino como un producto de una mente humana que pensaba de una forma radicalmente distinta a la nuestra. Una mente que no dejó herederos intelectuales. Quizá el Voynich no sea un código que deba romperse. Quizá sea un espejo que nos muestra los límites de nuestra comprensión. A estas alturas, el manuscrito ha sobrevivido a imperios, guerras, revoluciones científicas y avances tecnológicos que su autor jamás podría haber imaginado. Ha pasado por manos humanas durante más de 500 años sin revelar su secreto. Y sigue esperando. No envejece. No se degrada. No se rinde. Llegados a este punto, el manuscrito Voynich deja de ser solo un objeto histórico y se convierte en algo más inquietante, un símbolo. Un recordatorio silencioso de que el conocimiento humano no es infinito, de que incluso rodeados de tecnología, datos y poder computacional, seguimos teniendo límites. Porque el Voynich no está perdido. No está enterrado. No está roto. Está ahí. Abierto. Disponible. Y aún así, inaccesible. En algún momento del siglo XV, alguien decidió crear este libro. No sabemos si fue una sola persona o varias. No sabemos si fue escrito por necesidad, por obsesión, por fe, por ciencia o por miedo. Pero si sabemos algo, quien lo escribió esperaba que fuera comprendido. El libro no parece una obra artística abstracta. Tiene estructura, orden, intención. Eso es lo que lo hace tan perturbador. Las ilustraciones botánicas, por ejemplo, no parecen decorativas. Cada planta está dibujada con cuidado, como si fuera importante reconocerla. Raíces, tallos, hojas, flores. Todo está representado con una precisión que sugiere utilidad. Como si esas plantas, reales o no, tuvieran propiedades concretas. Medicinales, químicas, quizás simbólicas. Los diagramas astronómicos tampoco parecen simples adornos. Muestran ciclos, rotaciones, relaciones entre cuerpos celestes. Pero no coinciden con los sistemas conocidos de la época. Es como si representaran una forma alternativa de entender el cielo. Un mapa que no encaja con el nuestro. Y luego están las figuras humanas. Mujeres desnudas, conectadas por conductos, sumergidas en líquidos, interactuando con estructuras imposibles. No parecen escenas sexuales. Tampoco rituales religiosos evidentes. Parecen procesos. Estados. Transformaciones. Como si el libro intentara explicar algo que no podía expresarse de otra forma. Aquí es donde algunos investigadores se detienen. Porque hay una idea que empieza a resultar incómoda, la posibilidad de que el manuscrito Voynich no esté ocultando información, sino que esté mostrando una forma distinta de pensar. Una lógica que no hemos heredado. Quizá el problema no sea el idioma. Quizá sea la mente. La historia está llena de conocimientos que se perdieron porque no supimos transmitirlos. Técnicas, lenguajes, formas de entender el mundo que desaparecieron cuando murieron quienes las practicaban. El Voynich podría ser uno de esos casos llevados al extremo. Un sistema completo que sobrevivió en papel, pero no en personas. Y entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si nunca lo desciframos? No porque sea imposible, sino porque ya no existe el contexto mental necesario. Porque falta una pieza que no está en el libro. Algo que solo estaba en la mente de su autor. En ese sentido, el manuscrito Voynich no es solo un misterio histórico. Es una advertencia. Nos recuerda que el progreso no garantiza comprensión. Que acumular información no significa entenderla. Que incluso rodeados de conocimiento, podemos estar completamente a oscuras. Hoy, el manuscrito descansa en una biblioteca. Silencioso. Protegido. Escaneado en alta resolución. Analizado hasta el último detalle físico. Sabemos de qué está hecho, cuándo fue creado, cómo fue escrito.
Sabemos casi todo, excepto lo esencial. ¿Qué dice? Y quizá eso sea lo más perturbador, que el Voynich ha sobrevivido 5 siglos no como un mensaje, sino como una pregunta sin respuesta. Una pregunta dirigida no a una época concreta, sino a todas. Mientras escuchas estas palabras, el libro sigue ahí. No cambia. No se adapta. No explica nada. Espera. Como si el tiempo no tuviera importancia para él. Tal vez algún día alguien lo lea. Tal vez nunca. Y quizá, en el fondo, eso no importe tanto como creemos. Porque el manuscrito Voynich ya ha cumplido su función, recordarnos que no todo está hecho para ser entendido, y que incluso la humanidad, con toda su historia, su ciencia y su orgullo, puede encontrarse frente a algo, y no saber qué hacer con ello. Buenas noches. Esto fue Memorias Nocturnas.